Bien, buenos días chiquillos, bienvenidos a este nuevo tipo de trabajo llamado clase a distancia o clase online. La idea de este tipo de clase es tratar de apoyarlos en lo que queda de año académico relacionado a lo que es los contenidos elementales de los cuatro asignaturas, en este caso las fundamentales como son lenguaje, matemática, ciencia e historia. La idea de este tipo de proyectos de clase online es tratar de entregarles en el menor tiempo posible la mayor cantidad de contenido y habilidades que en este caso el Ministerio de Educación ha tratado de establecer con ustedes para que tengan los conocimientos mínimos. Y para eso tendríamos que nosotros trabajar de esta forma y bueno, cada profesor ha tomado la decisión de trabajarlo como ellos estipulen. Para mí personalmente va a ser un trabajo mucho más así de feedback, de trabajo retroalimentación constante y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este caso, ustedes cada 15 días van a estar recibiendo una guía de trabajo y esa guía de trabajo ustedes solamente tienen que completarla, en este caso, con la información que voy a entregar a través de estos videos. Estos videos van a explicar, en este caso, el contenido que ustedes deberían manejar y ustedes, obviamente, viendo los videos, ustedes pueden completar estas guías de trabajo. Además, para mí va a ser muy importante que cuando nosotros volvamos a clase, ustedes tengan, en este caso, su cuaderno de historia con apuntes, que también tienen que ser relacionados a lo que yo estoy hablando como videos, en el cual o pueden traer la guía de trabajo o simplemente, en este caso, como un dato anexo, yo les puedo indicar que eso lo tengan que tener anotado en su cuaderno porque en este caso les va a servir para futuros estudios, tanto en primero o segundo medio, que también van a ser importantes. Entonces, la modalidad de trabajo va a ser así, va a ser a través de videos. Yo les voy a estar tratando de explicar lo más sencillo posible los contenidos y la idea es que ustedes lo puedan manejar de esa forma. Bien, así que ya explicando esto, vamos a partir entonces con la guía número uno de historia, que tiene que ver en este caso y relacionado con el tema de la primera unidad, que es sobre, en este caso, la época del modernismo, la edad moderna. Y en este caso, el título, o en este caso el objetivo de la clase, se trata de elaborar una tabla de síntesis. ¿Qué es una síntesis? Es un compendio, en este caso un resumen de distintos aspectos en el cual se pueden producir o algún tipo de cambio o alguna continuidad respecto de los tiempos o los periodos históricos que tiene la historia. Entonces, elaborar una tabla de síntesis, comparar, en este caso, las características de la mentalidad del medio de la edad moderna y considerarlas con la Edad Media, o sea, hacer un resumen, un compendio o una comparación entre ambos periodos de la historia. Entonces, para partir, vamos a dejar claro en este caso que la historia se divide por periodos. Obviamente está dividido en dos grandes periodos, que es la prehistoria y la historia. La historia parte en el año cero y termina hasta la fecha del día de hoy, todavía no tiene una fecha de término, entonces es una línea continua, pero en este caso la historia también se puede dividir por partes. Entonces, cada parte tiene una fecha de inicio y una fecha de término establecido. La edad antigua, obviamente, parte, que es el inicio, parte en el año cero y termina en este caso con el año 476. ¿Por qué esa fecha tan importante? Porque en el año 476 se crea en este caso, se cae en este caso el Imperio Romano, el imperio más importante de la época de la Edad Antigua. Acuérdense que pasamos los griegos, después vienen los romanos, el Imperio Romano. Entonces, en el año 476 después de Cristo se produce una caída del Imperio Romano del lado occidental, entonces en el cual su capital era Roma, y desde esa fecha, 476 después de Cristo, comienza la Edad Media. La Edad Media tiene un tiempo aproximado de 1000 años y tiene dos fechas de término, según los historiadores, que también lo hemos visto en clase. Una es en el año 1453, que se produce con la caída de la otra parte del Imperio Romano, que es el lado oriental, en el cual su capital es Constantinopla. También el año 1453 se establece también como fecha de término. ¿Por qué? Porque en este caso se crea la imprenta y también es como lo consideran como un hito importante en la historia. Pero personalmente para mí, y bueno, para algunos historiadores también es muy importante, la Edad Media termina en el año 1492. ¿Por qué esta fecha es tan importante? Porque en 1492 se produce una apertura del mundo en el cual se descubre un nuevo continente. Y ese continente es América, con Cristóbal Colón.
Entonces, la gran mayoría de los historiadores establecen dos fechas como término: 1453 con la caída del Imperio Romano o 1492 con el descubrimiento de América. Hasta ahí se establece el periodo de la Edad Media. Y en este caso la Edad Moderna, que es la que continúa, claro, tiene la fecha de inicio o 1453 o 1492 y tiene una fecha de término también establecido, que es en este caso la Revolución Francesa. Que ahí yo se los dejo como tarea para que usted lo busque en internet. Lo único que le puedo decir es que el año 1700 y tiene unos dos números más. Pero en este caso, eso es la fecha de término. Parte entonces con, en este caso, con el descubrimiento de América y termina en este caso con la Revolución Francesa en el año 1700 y ustedes lo tienen que buscar luego después en la guía. Luego, entonces, para establecer ya el primer proceso, tenemos que tener claro que en este caso vamos a hacer la síntesis, vamos a comparar. Y entonces vamos a comparar la Edad Media y la Edad Moderna en cinco aspectos. Uno va a ser el periodo histórico, que ya se lo acabo de decir, o sea, ya lo tienen listo. Luego viene el aspecto político, luego viene el aspecto social, después viene el mundo económico y vamos a terminar con la cultura en la época. Eso ustedes en la guía lo tienen que hacer y tienen que en este caso ir escuchando atentamente lo que les voy a estar informando y ustedes van a ir anotando los detalles importantes de síntesis, en este caso de comparar Edad Media con Edad Moderna. Bien, vamos a partir entonces con el aspecto político, que es muy importante que tengan claro. Primero tenemos que dejar claro que en la Edad Media el mundo político está principalmente conformado por reinos. Y en este caso los reinos, que obviamente el rey era el que manejaba todo el poder, pero acuérdense que nosotros hablábamos que el rey en este caso delega el poder a una persona muy importante que es el señor feudal. Entonces el señor feudal en este caso mantiene, en esa época de la Edad Media, mantiene un poder y tiene una relación muy constante con su sirviente. En este caso su sirviente más cercano es el vasallo. Entonces hay una relación ahí de trabajo, una relación de honor en el cual ellos tienen que trabajar para el señor feudal y el señor feudal le ofrecía algo de vuelta, en este caso como una especie de flecha inversa, uno le ofrece algo y otro le ofrece de vuelta algo y eso en este caso en la Edad Media es muy, muy fuerte, es muy constante eso. Entonces el señor feudal llega casi a tener la importancia de un rey. ¿Por qué? Porque el señor feudal cuida el territorio, crea su ejército, tiene sus propias leyes en este caso, también acuña su propia moneda. O sea, el señor feudal es como un rey, pero en un territorio más chico. Y el rey obviamente es el que abarca todo el territorio y eso lo mantiene. ¿Qué va a pasar en este caso? Va a haber un cambio muy importante en la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque el señor feudal empieza a perder su poder. Y eso va a establecer un nuevo concepto. El señor feudal desaparece y aparece un nuevo concepto que se les llama en este caso monarquías nacionales. Las monarquías en este caso son la familia del rey, porque deviene monarca, rey. Las monarquías nacionales son familias que se empiezan a unificar para tener nuevamente el poder del reino. Entonces los señores feudales empiezan a desaparecer y aparece la figura de la monarquía nacional. ¿Qué pasa con esto? Se unifican los reinos, o sea, van a empezar a crearse reinos que eran separados, las monarquías los logran con sus familias, se empiezan a unificar, a casarse y empiezan a unificar estos tipos de reinos. Se van a crear en este caso cortes especiales para la justicia y van a crear en este caso estados, que es un concepto que ustedes van a trabajar luego en primero medio, pero para que tengan claro que hay un concepto nuevo, que es el estado. Entonces se empiezan a organizar más, en este caso administrativamente, son más eficaces, son más organizados y en este caso establecen un nuevo poder. Y además, una cosa muy importante es que en la Edad Media, acuérdense que los ejércitos los establecía el señor feudal, pero eran como una especie de trabajo no remunerado, o sea, era un trabajo voluntariado. Obviamente le daba un estatus ser parte del ejército en la Edad Media. ¿Qué es lo que pasa en la Edad Moderna? Se establece en este caso un nuevo ejército, pero ese ejército ahora va a ser pagado. ¿Qué significa eso? Significa en este caso que ellos van a sentir que el ejército es un trabajo. El trabajo necesita remuneración, dinero para ser pagado. Entonces, ahí hay una gran comparación. O sea, el ejército como concepto se mantiene, pero hay una gran diferencia. En la época Edad Media era voluntariado y en la Edad Moderna ahora es trabajado con remuneración. O sea, lo consideran como un trabajo.
Ahí tenemos un gran cambio en este caso, que ustedes lo pueden anotar en los cambios políticos, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna. Luego vamos al siguiente concepto, que es en este caso la sociedad. Como la época de la Edad Media, la sociedad está establecida por una especie de pirámide estamental, o sea, en el cual nosotros sabíamos que lamentablemente un campesino no podía llegar a tener un nivel mucho mayor, porque era como que si uno nacía de ese estatus, quedaba en ese estatus. Entonces, en este caso estaba el señor feudal, estaban los siervos, o en este caso también puede haber sido el vasallo, y la gleba. La gleba es como el pueblo, en este caso se mantiene como ese concepto. Gleba después cambia nombre a pueblo en la Edad Moderna. En este caso, obviamente, los señores feudales, como ya lo habíamos dicho, empiezan a perder, en este caso, progresivamente su poder y nacen en este caso las monarquías nacionales, que vuelve a repetirse en ese concepto en la Edad Moderna, pero aquí aparece una nueva palabra, un nuevo concepto relacionado con la gente que se relaciona con las monarquías. Y esas monarquías se le llama, a esas personas que se relacionan, se les llama aristocracia. Entonces, la aristocracia empieza a surgir y este surgimiento tiene que ver principalmente porque nace un nuevo concepto que es la economía. La economía en la Edad Media principalmente estaba relacionada con la tierra, o sea, los dueños de tierras eran los que manejaban en este caso grandes poderes adquisitivos de dinero. Ahora, en este caso en la Edad Moderna, en esta sociedad, como va a surgir, el campo se mantiene como una fuente de riqueza, pero las ciudades, o sea, estas que habían sido abandonadas en un principio, vuelven a resurgir, pero en este caso con un aspecto mucho más importante, que es, por ejemplo, la economía. Entonces, por ejemplo, las ciudades empiezan a crear estamentos de comercio, por ejemplo, o financiera, industria, ferias de trabajo. Entonces, eso vuelve a resurgir las ciudades y las ciudades en este caso son administradas por personas que ganan plata gracias a estos trabajos. A esas personas que ganan por eso se les llama aristócratas. Pero también va a tener un nuevo concepto y ese concepto se le va a llamar burguesía. ¿Por qué burguesía? Porque viene del concepto Burgos, que es como una ciudad. Burgos es una ciudad, pero de ahí viene la palabra burguesía, que son los hijos de, en este caso, de las personas que tienen una muy buena situación económica. Entonces la burguesía en este caso se mantiene, o sea, no es que se mantenga, se establece en la edad moderna y esto puede proseguir hasta la fecha del día de hoy. Entonces es muy importante tener claros esos conceptos, que en la Edad Media y la Edad Moderna hay un cambio en este caso relacionado con, por ejemplo, la sociedad, que en este caso es muy estamental en la Edad Media, y en la Edad Moderna se empiezan a cambiar algunos conceptos. Por ejemplo, el señor feudal ya se cambia por monarquía, o en este caso se crea la aristocracia, que en este caso eran como los señores feudales. Entonces se empiezan a establecer unos cambios que van a ser muy, muy importantes para estos conceptos. Bien, el tercer concepto claro, el cuarto concepto importante que vamos a trabajar es la economía y va muy relacionado con la sociedad. ¿Qué cambios nosotros vamos a ver en el aspecto económico? Y aquí vamos a ser muy claros en estos conceptos. Primero, en la Edad Media, el concepto más importante era la tierra, el mundo rural. Recuerden que campo nosotros le vamos a llamar rural. Entonces, en la Edad Media, el que tenía era propietario de mucha tierra, mucho campo, era una persona que tenía muy buena situación económica, o sea, vivía bastante bien. ¿Por qué? Porque la tierra significaba en este caso una ganancia económica, o sea, podía tener la mayor cantidad de hectáreas de productos más sus animales, entonces sabía que con eso podía sobrevivir de una manera muy, muy eficiente. O sea, en este caso es la riqueza de la época. ¿Qué va a pasar en este caso? Va a haber un cambio. ¿Qué va a ocurrir? La gente que trabajaba en este caso en la tierra, en el mundo rural, se va a empezar a trasladar nuevamente a las ciudades. O sea, estas ciudades que al principio habían sido abandonadas, porque en este caso no generaban las riquezas que se necesitaban, aparece en este caso el nuevo concepto de que es volver a la ciudad. Y cuando en este caso se vuelve a la ciudad, en este caso la economía crece enormemente.
¿Por qué? Crece enormemente, porque en este caso van a empezar a surgir nuevos conceptos económicos en el cual ellos van a poder sustentarse, van a poder sobrevivir relacionados a la economía. Y en este caso los conceptos claves de la economía son el comercio, o sea, empezar a intercambiar productos no por trueque, sino por plata, comercio. Van a empezar a crearse industrias, en este caso que van a ser generadores de empleo, pero también van a ser generadores de riqueza y también las financieras. ¿Por qué las financieras? Porque en este momento de la edad moderna es donde nace el concepto, en este caso, de los bancos. O sea, los bancos que obviamente prestan plata y después uno tiene que volver la misma plata, pero con los famosos intereses y eso que es pagar un poco más de lo que uno pidió como préstamo. Ese es el ejemplo más claro que ustedes pueden tener. Entonces, en esta época de la edad moderna es donde nace el concepto de la riqueza para un bien personal en este caso. Entonces, la economía resurge principalmente con la gracia a la gente que emigra del campo a la ciudad y en las ciudades empiezan a surgir grandes ciudades económicas porque ahí está todo. Entonces, en este caso va a ser muy importante las ciudades capitales de Europa, París, en Francia, por ejemplo, Múnich en Alemania, en este caso puede ser Lisboa en Portugal, en este caso puede ser por ejemplo, Berlín en Alemania, que son las capitales, las ciudades importantes, Italia, Roma, pero en este caso es importante que la gente antiguamente vivía en el campo, se establecía en el mundo del mundo rural y se establece ahora en un nuevo mundo que es el mundo urbano o la ciudad. Entonces la gente se emigra a ese lugar. Ahí hay una comparación muy importante entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y por último está el concepto cultural de la época de la Edad Media y la Edad Moderna. Primero que tenemos que hablar de establecer es que la cultura en la Edad Media estaba establecido principalmente por un concepto clave, que era la iglesia. La iglesia era la que controlaba el mundo cultural de la época. Claro está el tema de los monasterios, que eran los lugares donde los monjes se encerraban, los claustros, en el cual ellos eran los resguardadores de la cultura. O sea, ellos principalmente en vez de entregarle la cultura, en los libros, la educación a la gente, era todo lo contrario, se encerraba, era un claustro, en este caso se cierra. Ostracismo también se le puede dar ese concepto, se encierra. Entonces los monasterios son los encargados de mantener la cultura viva, pero esa cultura obviamente era entre cuatro paredes, que eran los monasterios en este caso. Entonces los libros más importantes de la época, de Grecia, de Roma, los primeros conceptos de la filosofía, todo eso, en vez de entregárselo, en este caso, la información al pueblo o a la gleba, no, se encerraba. Entonces, era una especie de, es como una especie de egoísmo, pero en este caso porque así estaba establecido. Y entonces se produce el tema de encerrar la cultura, encerrar la información de la cultura principalmente, y también aparece el concepto de los monjes copistas. Estos monjes eran personas que vivían en los claustros y lo que hacían en este caso era copiar libros a mano. O sea, ellos copiaban un libro que tenían en una biblioteca, que era muy importante, y esto principalmente en vez de, como ustedes lo hacen hoy día, es imprimir, en esa época era copiar todo a mano. Entonces, obviamente era un trabajo muy arduo, de día y de noche, y incluso monjes llegaban a morir por no poder terminar esos libros. Y otra cosa muy importante, ellos trabajaban con tinta, en el cual, por ejemplo, la pluma si se movía, perdían todo lo que estaba escrito y tenían que volver a escribir todo de nuevo. Entonces era un trabajo bastante arduo. Entonces en esa época claramente resguardar esos libros, porque era un trabajo, copiarlo obviamente significaba un trabajo muy grande. Entonces efectivamente eso se producía en la época de la Edad Media. Además, ellos focalizaban mucho el tema de la educación cristiana, los conceptos, las enseñanzas, y entonces eso, la época de la Edad Media fue muy fuerte, porque obviamente la Edad Media concentraba todo su poder relacionado con Dios, que Dios era el centro del universo, que Dios era el Dios castigador, que era el Dios que observaba todo, entonces todo era relacionado con la cristiandad, y en este caso que la iglesia te presentaba una potencia relacionada con relación con el rey. Entonces era como una relación muy cercana, iglesia-rey, y entonces obviamente la educación estaba relacionada principalmente a las clases sociales mucho más altas. Pero hay algo que es muy interesante,
que yo considero que resurge en la Edad Media y que hace una continuidad en la Edad Moderna. Y esa continuidad aparece con un concepto clave que es la universidad. Las universidades nacen en la Edad Media, pero eso se prosigue en la Edad Moderna. Entonces, claramente es importante que ustedes tengan claro que en la Edad Media nace la universidad, pero se prolonga en este caso a la Edad Moderna. ¿Y qué otros cambios se van a producir, por ejemplo, de la Edad Media a la Edad Moderna? Primero, en la época moderna se reabre la lectura, o sea, los libros ya no van a ser encerrados en un monasterio, sino que las universidades le van a dar la posibilidad de que la gente empiece a leer estos libros importantes, a leer a la filosofía griega, a leer libros de derecho romano. Entonces la gente vuelve a inculcarse en la lectura, a aprender, a querer aprender algo más. Eso va a ser muy importante. También va a resurgir la poesía, o sea, el recitar un concepto, una palabra que ellos puedan efectuar unas loas al respecto. Eso es la poesía, y la poesía resurge en este periodo de la Edad Moderna. También la oratoria, empezar a hablar en las calles, a expresar sus ideas. Eso antiguamente estaba muy controlado. Ahora no, esto se permite en este caso que la gente pueda exponer sus ideas y darlas con una opinión fundamentada en este caso, que eso se lo agradece los libros en este caso que ellos pueden leer. Obviamente la universidad se mantiene como una entidad importante para el estudio, pero aquí aparece un concepto muy importante. Aparece la figura de los mecenas. Los mecenas, una pregunta que viene después en la guía, pero podemos sacar una pequeña conclusión ahora. Los mecenas en este caso eran personas como los aristócratas que tenían mucha plata, y en este caso ellos les pagaban a los artistas para que hicieran obras de cultura, o pintura, o libros, o en este caso pueden ser esculturas. O sea, ellos financiaban a los grandes artistas para hacer en este caso obras. Obviamente hay muchos mecenas muchos eran banqueros, muchos eran comerciantes, otros eran dueños de industria. Ellos son los como tenían un gran poder adquisitivo, tenían mucho dinero. Ellos podían contratar artistas para que ellos pudieran en este caso a mostrar esta cultura nuevamente, sea una apertura a la cultura, a la sociedad. Y también les permitía en este caso, por ejemplo, un caso muy cercano en este caso es que un mecenas le pagaba a un pintor para que este pintor hiciera unos retratos de la familia del que contrataba. Entonces, por ejemplo, pintaba al padre, a la madre, a los niños, y lo podía hacer en un cuadro. Y antiguamente los pintores no firmaban esas pinturas porque les daba vergüenza demostrar en este caso, su gran habilidad de la pintura. ¿Qué es lo que pasa en la edad moderna? Eso cambia. Los mecenas les dicen que por favor firmen sus cuadros porque les da prestigio. O sea, que Leonardo da Vinci haya recibido millones, o sea, mucho dinero para hacer una obra y que apareciera su nombre, era darle una estatua a ese pintor. Entonces, ahí los mecenas cumplen una función muy importante porque dan a conocer en este caso la importancia de lo que significa el tema de la cultura en la época. Ahí tenemos una gran comparación entre la Edad Media y la Edad Moderna en estos diferentes aspectos. El periodo histórico, la política, la sociedad, la economía y la cultura. Luego vamos a explicar brevemente que en este caso esta continuidad también va a generar algún tipo de cambios. Y estos cambios tienen que ser muy importantes porque van a generar un cambio muy fundamental en la edad moderna. ¿Cuáles son esos cambios que nosotros vamos a observar y que van a ser muy importantes? Lo primero es, en este caso, la recuperación demográfica. La recuperación demográfica significa que, en este caso, la Tierra, en este caso, empieza, no en la Tierra en sí, sino que los conceptos de territorios se van a empezar a recuperar, recuperación demográfica, o sea, territorios que antiguamente estaban perdidos. En este caso, ahora los reinos van a empezar a luchar por estos territorios porque los van a considerar valiosos para demostrar quién tiene mayor cantidad de poder. Eso en la Edad Media al principio daba lo mismo, o sea, un pedazo de tierra vacío para ellos no significaba gran importancia porque ellos sabían que valía principalmente el mundo rural o la economía porque vivían bien. Pero ahora, en la edad moderna, ese va a ser un concepto muy clave que va a ser, en este caso, el cambio final, es que ahora todo territorio que quede como entre comillas en el aire va a ser muy importante porque ahora lo que va a ser fundamental es tener mayor cantidad de territorio. Mientras más grande sea
su reino, más importante va a ser su territorio y más importante va a ser y ser considerado por su reino más cercano. Entonces, mientras más grande el territorio, es más importante tenerlo a su favor. Otro concepto muy importante que se va a generar en el cambio entre el fin de la Edad Media y la Edad Moderna es en este caso el concepto del poder real. En este caso los reyes vuelven a recuperar el poder que habían perdido en la Edad Media. Recuerda que en la Edad Media el rey era un personaje que simplemente encargaba de de ser el dueño de un reino, pero el que gobernaba ese reino, el territorio, era el señor feudal. En este cambio va a ser radical. O sea, ahora el rey quiere volver a recuperar su poder, lo recupera sin ningún problema y además incrementa su poder. ¿De qué forma? Por ejemplo, casándose con otros reyes. O la hija, la princesa, con un príncipe, unifican este matrimonio y obviamente el rey, por ejemplo, de España, que tiene a su hija, se casa con el príncipe, que es en este caso el de Francia. Unifican España con Francia y ese territorio, en vez de que eran dos separados, se juntan y hacen un gran reino. Entonces, ahí el poder real va a ser muy importante, va a ser significativo en el periodo de la Edad Moderna. De ahí vienen los estados monárquicos, que es lo que hablamos anteriormente. Luego también otro concepto que va a ser muy importante son las instituciones políticas, que en este caso se van a establecer unos nuevos conceptos de política, de relaciones internacionales, y eso significa que también ellos van a crear instituciones personales para que puedan desarrollar el reino con gran potencia. Y eso significa que en este caso no van a ser las mismas instituciones en Alemania que en Francia, pero en este caso, claro, si tienen unas instituciones muy bien armadas y firmes, eso significa que su reino se consolida a través de otros reinos que empiezan a estar más menoscabados, o sea, que valen menos. Entonces va a ser muy importante ese concepto. Otro concepto muy importante que nosotros vamos a encontrar va a ser el periodo del humanismo. La edad moderna tiene un fundamento gigante en el concepto del humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo, en simples palabras, para que ustedes lo sepan, es en este caso que si la edad media la persona más importante era Dios, ahora en la edad moderna la persona más importante es el hombre. De ahí viene la palabra humanismo, el hombre, en este caso, como el centro del universo, el centro del poder del saber. Entonces el humanismo busca eso, es una corriente filosófica de pensamiento. Entonces el hombre vuelve a tomar la importancia que antiguamente tenía la edad antigua. En la antigua el hombre, en la edad media Dios. ¿Quién vuelve a tener el poder después en la edad moderna? El hombre. Entonces de ahí ese concepto va a ser muy importante que después lo veamos en las posteriores clases. Pero que lo quede claro que hay un cambio la Edad Media, la Edad Moderna, en el pensamiento, el humanismo. Y por último, el concepto clave, el descubrimiento geográfico. Obviamente el hombre le tenía miedo, le tenía pavor a salir a otros lugares porque no sabía a lo que se aventuraba. Muchos conceptos pueden ustedes escuchar, por ejemplo, que el hombre pensaba que la Tierra era plana, o consideraba que existían dragones marinos, o consideraba que en este caso el mar se tragaba a los barcos y no podían llegar más allá. Ya al momento de que Cristóbal Colón indica que la Tierra es redonda y que en este caso él puede llegar a una ruta comercial más rápido a China e India en vez de bajar por África, sino que irse por el otro lado, irse derecho y se topa con América, eso es muy importante porque eso le hace permitir a los demás marineros, a los demás reyes, demostrar y decir, oye, ¿sabéis que vamos a descubrir nuevos territorios? Vamos a buscar nuevos reinos, o sea, nuevos territorios que van a ser nuestros. Y ahí, obviamente, por eso nosotros, América, principalmente desde México hasta Chile, todos hablamos español porque fuimos parte del reino de España. Por eso hablamos español, por eso la gran mayoría es cristiana, por eso la gran mayoría de la gente tiene modismos españoles, comen cosas que son de España y que nosotros después la aplicamos a nosotros. Entonces, esos conceptos van a ser fundamentales. Entonces, ¿qué cambios se van a producir? De los que ya hablamos anteriormente van a ser, por ejemplo, la recuperación demográfica, el aumento del poder del rey, las nuevas instituciones políticas que se van a crear en el periodo, el humanismo como un nuevo concepto y en este caso los descubrimientos geográficos. Luego, obviamente, ya sabemos qué es la burguesía, yo lo voy a volver a repetir porque ya lo hablamos en la parte anterior. Y la última parte, usted tiene que hacer una pequeña línea del tiempo, muy fácil. Tiene que decir dónde parte la Edad Media, cuándo termina la Edad Media, cuándo comienza la Edad Moderna, cuándo termina la Edad Moderna y tienen que establecer en qué años, qué pasó ahí en ese año
y en este caso establecerlo con dos colores distintos. Si ustedes logran hacer eso, chiquillos, la guía les va a salir muy, pero muy fácil. Bien, fue un gusto haberlos visto a través de esta forma virtual. Ojalá que les vaya bien con la guía. Cualquier duda o consulta, por favor, aparece mi correo para que ustedes me puedan mandar sus preguntas. Ojalá que lo hagan de forma ordenada y espero que cuando los volvamos a ver, hagamos la retroalimentación con los contenidos que hemos trabajado. Que les vaya muy bien. Un saludo. Adiós.